Bueno, volvemos al aire, estamos... ha sido una buena charla con Angelito Vera y el amigo Tito Bordón sobre hablando un poco de Federico. A mí siempre me enterneció un poco hablar de Federico porque era una persona al cual le tenía mucho un afecto especial y nunca me dejó entrevistarlo, nunca... Todo lo que me decía era off the record, me decía, se fue el micrófono. Y me decía, a veces me decía cada barbaridades. Y yo siempre tengo esa intención de escribir el libro de las historias de Federico, porque hay millones de historias, más allá de lo que hizo como funcionario o como dirigente político, hay millones de historias de su generosidad, de su entrega, de su pillería política. Y encima en estos momentos que, bueno, no es algo que abunda. No, aparte era un pillo. Vos, cierre de lista, y el tipo tenía, juntaba a la gente y tenía un escritorio con 4 o 5 cajones. Y depende de que venía, vos firmá acá, vos haces candidato a esto. Y la gente iba y firmaba. Y le hacía firmar a 200 personas. Y después le iba con otra lista, ¿viste? Nada que ver. No, era un pillo de la política de aquello. Pero bueno, en el último bloque del programa tenemos la oportunidad, lo hemos invitado y te agradezco que haya venido, a Juan Enrique, que no es poca cosa lo que tenés en la espalda tuyo. La historia de Juan Enrique tiene que ver con la urbanización de la Villa Palito, que es uno de los grandes logros, creo que a nivel latinoamericano o mundial, en el cual se pudo urbanizar una villa sin destruirla y urbanizarla con los vecinos. ¿Qué tal, Juan Enrique? ¿Cómo andamos? Bueno, primero buenas tardes y agradecerte de nuevo, Gabriel, por darme este espacio y poder contar, ¿no?, el proyecto, lo que fue Villa Palito, respaldado políticamente por quién, ¿no? Por Alberto Balestrini, Néstor Kirchner y el padre Bachi, como siempre hablamos, y principalmente por la comunidad, porque no hay nada que se pueda transformar sin el compromiso de la comunidad, los vecinos. Creo que pasa por ahí. Yo recién escuchaba la entrevista a estos compañeros que estaban acá del peronismo y nada, me enorgullece ser peronista, escuchándolo a ellos, porque así como ellos hablan con ese sentimiento del intendente, ruso, yo también hablo de Alberto Balestrini, tuve el honor de conocerlo y para mí fue algo muy parecido a lo de Russo, ¿no? Cuando cuentan que Russo se sacó los zapatos para entrar en la inundación, me acuerdo que Alberto entró a Villa Palito y trajo a toda la Cámara de Senadores de Francia, y él antes de entrar lo primero que hizo se arremangó la camisa y se sacó la corbata, no entró con corbata a Villa Palito. Claro, claro. Alberto dormía hasta con corbata, yo nunca lo vi sin corbata. Bueno, ahí se sacó, entró, me acuerdo cuando lo vine a saludar y él en cada abrazo te decía algo, no era solamente que te abrazaba. Cuando te abrazaba o si no te decía, te saludaba, hola, qué sé yo, pero si te abrazaba es porque te iba a decir algo, vos tenías que estar atento. Entonces él me abrazó ese día y me dijo, necesito que a esto lo hagas caminar por el peor lugar. Venían con el tema del agua, en ese tiempo venían, ellos estaban a cargo de agua, por el peor lugar, me dijo, y ceremonial no entendía nada, porque cuando entramos por la Tucumán y yo le empiezo a entrar por los pasillos donde hay agua servida y donde están las zanjas, lo peor de Palito en ese momento. Y ceremonial me decía, por acá no, Juan, vamos por la calle. Yo no le puedo estar diciendo, mira, Alberto me dijo que lo lleve por el peor lugar. Entonces ese día recorrimos varios pasillos por la manzana 16, la manzana 14 en Villa Palito. Y cuando salimos, que la verdad que salieron bastante sucios porque había que saltar zanja, porque ahí en esa época se desagotaba todas las aguas servidas y parte del agua que se lavaba, de las grasas, y nada, se ensuciaron todo. Y cuando salimos del lugar, que salimos por un caminito muy, muy angosto, también salimos casi apretados con Alberto. En ese tiempo estaba Galván estaba en ceremonial, y me dice Alberto, estuvo perfecto el lugar, me dice, como diciendo, estuvo perfecto, era el peor lugar, me dice, estuvo perfecto. Para mostrarle bien las necesidades que tenían. Claro, y gracias a Dios en ese recorrido, después de eso, Alberto saca todo lo que son los convenios de agua a nivel Matanza, y bueno, en Palito se acuerda del tema del gas, del agua, de la cloaca. Son dirigentes históricos, ¿no? Yo no conocí Villa Palito en sus dos extremos.
Yo era maestro de la escuela 60 ahí en Tablada, y la mayoría de los alumnos nuestros eran de Villa Palito. Claro, yo iba a la 60, claro. Era de esa época, era cruzar la ruta y ir a la 60. Claro, que había había un reclamo muy grande con respecto a un puente peatonal. Claro. La calle Alberti. Claro, por la cantidad de accidentes que había de los chicos al cruzar. Sí. Y yo he ido más de una vez a Villa Palito a buscar a alumnos que no venían. Una vez me invitaron un cumpleaños también, fue un sábado. Y conocí él antes. Sí. Y después con vos, una vez que te fui a entrevistar, me hiciste conocer el después. Y es abismal el cambio. Sí. Y no lo hicieron ustedes por la fuerza, derribando casa, reubicando gente, sino que lo hicieron con el vecino, con el dueño de cada casa. Sí, mira, la verdad que fue una transformación profunda, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar en lo que es la planificación, para mí es clave la planificación. En ese momento, la planificación, el desarrollo, eso eran todas palabras que, digo, no me da vergüenza decirlo, yo no sabía ni el significado. Pero yo entendía que era algo bueno para el vecino y a mí me tocaba hacer, decir al vecino que lo que era la planificación dentro del barrio significaba tal cosa, pero a los profesionales había que escucharlos, ¿no? Los profesionales no venían, no hablaban todos lindos, después nosotros teníamos que decodificar y contarle a los vecinos cuál era la propuesta. Pero yo creo que fundamentalmente es la decisión política, ¿no? Cuando uno dice hay una decisión política para llevar adelante esto, digo, ese es el primer paso. En el caso de nosotros era Alberto Balestrini. Ustedes recuerden que cuando empezó Villa Palito no estaba Néstor Kirchner, era Alberto Balestrini, estamos hablando en el año 99. Entonces nosotros ahí empezamos a planificar, digamos, el proyecto empieza en el año 92, pero nosotros en el año 99, cuando Alberto gana, empezamos a planificar la urbanización. A veces yo hago la comparativa, Alberto siempre me decía, mira, Juan dice, urbanizar Villa Palito, teniendo el fondo tan libre en ese momento, ¿no? Hoy ya no es tan así. Me dice, el fondo de Villa Palito es como el fondo de La Matanza. Y parte de Villa Palito, ponerle la luz, ponerle el agua y ponerle muchas necesidades como el segundo cordón. Entonces él me daba esa comparación y yo ni conocía el fondo de La Matanza, ¿no? Y él me decía, mira, primero tenemos que trabajar en esta parte de Villa Palito para después poder desarrollar la parte de atrás. Todo tiene que ver con la planificación. Entonces cuando a mí me toca hablar de Villa Palito, yo también lo conecto con La Matanza. Entonces cuando vos decís que La Matanza tenemos 141 entre villa y asentamiento, 141 barrios entre villa y asentamiento, yo digo, wow, mirá la cantidad de trabajo que hay para hacer, digamos, ¿no? ¿Cuánto peronismo necesitamos? Y vos tenés que hablar, cuando vos hablás también del momento de que la gente participe, vos tenés que ver que en todos estos barrios hay entre 250 y 300.000 habitantes. No son 2 o 3, estamos hablando de casi 2 millones de personas, 300.000 habitantes viven en estos lugares. Entonces cuando nosotros vemos que se aleja los gobiernos peronistas, vemos cada vez más lejos la posibilidad del progreso de nuestros barrios. Villa Palito fue lo que era cuando era una villa y hoy es un barrio urbanizado, con todos los servicios, con el asfalto, con la escuela, con el jardín, con el club. Hoy creo que... Vos ves avisos en los medios, sí, en las redes sociales, de que alguno vende o alquila una casa en Villa Palito. Cosa que era inconcebible. Sí, yo creo que Palito lo que tiene es que el discurso está plasmado en la realidad. Cuando uno dice, no es solamente una integración social, sino también es una integración urbana, porque hoy vos no sabés quién entra y sale de Palito, porque tenés entrada y salida a Villa Constructora, tenés el destacamento policial también ahí. Entonces yo creo que Villa Palito... a veces cuando dice que es un ejemplo, por ello no estoy totalmente de acuerdo, porque hay un montón de cosas que se podía hacer mejor y se puede mejorar en otros lugares. Pero cuando a mí me toca ir a Los Kilómetros, en barrios de Los Kilómetros, yo digo, ¿cuántas cosas hay para planificar? Y esa es la mejora de hábitat. Porque si vos tenés 141 barrios para planificar, se planifica en el peor momento de la economía, no se planifica, también se planifica cuando estamos bien económicamente, pero cuando estamos mal económicamente es el momento de planificar, porque vos no necesitas mucha plata para el recursos humanos que son los profesionales que ya están trabajando y a veces en la municipalidad y por ahí no tienen cosas para hacer porque no hay obras públicas.
no hay desarrollo de nada. Entonces vos tenés el recurso humano para poder planificar estos 141 barrios. La otra parte importantísima del recurso humano es la misma gente que vive en el barrio. Entonces, cuando hay estas crisis, es el mejor momento de planificar. Por eso a mí me encanta y me apasiona lo que es el hábitat, porque yo sé que hay que preparar el terreno para cuando volvamos a recuperar un gobierno peronista. Porque cuando vos me decís, hoy se está urbanizando Puerta Hierro, San Pete 17 y salen todos los diarios, viene el gobernador, es un boom como en su momento fue Villa Palito. Pero para que hoy se urbanice Puerta Hierro, San Pete y 17 de marzo, trabajamos 7 años con Padre Bachi, con la Municipalidad de La Matanza, con la provincia y con Nación. 7 años. Entonces cuando viene el Opisu con el gobierno de Axel, digamos, vos ya tenías el diagnóstico del lugar, ya Verónica Magari había tirado las casas del costado de la vía, ya habíamos hecho asfalto, habíamos hecho una cancha, habíamos trasladado a cierta cantidad de vecinos al plan federal. Entonces, a ver, yo creo que hay que aprovechar a planificar para cuando vuelva la posibilidad de la inversión en los que más necesitan, tengamos varios barrios ya con un anteproyecto, ¿no? ¿Cómo fue el inicio de Villa Palito? Siempre me lo comentabas, ¿cómo fue que vos te pusiste un poco el tema al hombro y demás? Sí, mirá, yo siempre, justo ayer en una juntada de amigos, que jugamos los domingos más 50, todavía caminamos, digamos, en la cancha. Yo camino, ellos juegan y bueno, salieron campeones, hace una semana salieron campeones, 3 veces, digo, alternadamente, pero 3 veces se pudo salir campeón en un campeonato que se hace ahí en Peribebú y Derqui. Hablando con ellos, me preguntaron, che, Juan, dice, pero ¿cómo fue para que vote? Porque parece que no, pero hay cosas que todavía no lo hablamos en el barrio y muchos no lo saben. ¿Cómo fue para que vos te comprometa a esto? Le digo, mira, la verdad que, bueno, como a veces cuenta el peronismo, ¿no? La necesidad te lleva a hacer cosas que uno no la tiene pensada ni se imagina que tiene la posibilidad de hacerlo. Y a mí me pasó algo muy fuerte, que fue mi hijo, el primero, Diego Armando se llama, así que mirá, sí. Diego Armando, nosotros vivíamos en una piecita muy chiquita y yo salía a vender diario y una mañana vengo y la encuentro a mi compañera con él en la cama con una toalla mojada en la espalda porque se le cayó una olla de agua caliente de la cocina, porque la cocina estaba al lado de la cama. Y digo, Miguel tenía 3-4 años y sube arriba de la tapa de la cocina y se cae el agua en la espalda. Como hay muchísima gente que vive en una sola habitación y tiene el calentador, la cocina, porque la verdad es que la realidad esa se sigue viviendo. Entonces ese día yo dije, no, basta, yo no puedo condenar a mis hijos que vivan así. Y ese día salí a hablar con los que estaban a cargo de la cooperativa en ese momento, salí a hablar con Padre Bachi y le dije, no, mira, tenemos que ver cómo hacemos para organizarnos en el barrio. Digo, yo igual tenía la ventaja que vendía a la mañana diario y conocía todo mi barrio, levantaba quinela, vendía muebles, entonces como que mi barrio lo conocía como la palma de mi mano, los conocía todos. Yo era el más chico, soy el más chico de 7 hermanos, entonces creo que eso es clave. Por eso que yo siempre propongo que cuando van a algunos barrios, a diferentes barrios de La Matanza, que no busquen genios, que no busquen abogado, ni ingeniero, ni un profesor de historia, ni un profesor de política. Yo creo que hay que buscar a los líderes, ¿no? Los líderes naturales. Que un líder puede ser un remisero, puede ser un carnicero, un verdulero. Yo era el diariero, hay muchos carteros, quineleros. Entonces, simplemente hay que hacerle, ayudar a que descubran la vocación política. Y la vocación política tiene que ser solidaria para ayudar a que la gente pueda transformar su realidad, porque nadie puede hacer las cosas solo. Entonces ese líder a veces es individualista porque dice, bueno, yo voy a transformar mi vida y voy a mejorar la vida de mi familia. Y no se da cuenta ese líder que si él tiene un proyecto más amplio, no solamente mejora su familia y el bienestar de su familia, sino mejora el bienestar de toda una comunidad, lo que pasó en Palito. Aparte, en ese momento fue un momento único, porque uno veía, a medida que se iba urbanizando el barrio, uno iba pasando y iba viendo cómo los vecinos acompañaban por también un momento económico para los laburantes que era mucho mejor que el de hoy en día, y cómo cada uno se animaba a edificar, a mejorar su casa, a pintarla, a que esté linda, a cuidarla. Y cuando uno pasaba por camino de cintura, sobre todo, que es lo que habitualmente uno
lo que más gente transita, iba viendo cómo mes a mes se iba transformando el barrio. Bueno, Dejaba de ser una villa para ser un barrio. es verdad, pero vos lo decías, en el mejor momento del país, cuando la gente... Ahora, para transformar y trabajar y darle participación a la gente y hacer esos mini polos productivos en los barrios, porque vos podés hacer un polo productivo en cualquier barrio siempre y cuando la gente participe. Porque en Villa Palito fue un polo productivo que de ahí hacía que la ferretería crezca, que el corralón Pontoriero crezca, que Casa Elsa crezca, y así te puedo decir un montón de proveedores que crecieron a full porque Villa Palito estaba trabajando. Ahora, recién te decía de Puerta Hierro, San Pete 17, no es que cuando el país está bien se empieza la urbanización. En el peor momento del país donde hay que planificar. Hacer los cimientos. Y hay que planificar. ¿Está? Donde los profesionales ahí pueden poner toda su materia gris para decir, bueno, mira, en este lugar la cota del agua va para acá, en este lugar se puede generar espacios comunes, en este lugar puede ir un jardín, en este lugar puede ir la plaza. Todo ese anteproyecto se tiene que hacer en el peor momento del país, que creo que es este. Yo creo que estamos tocando fondo nuevamente, ¿no? Yo creo que este 7 de septiembre el país va a decidir si defiende la democracia o no. La democracia, estamos hablando de algo de la democracia, no estamos hablando de ganar una elección o no. Yo creo que Milei viene por todos, yo creo que Milei está dispuesto a todo, simplemente si la gente le acompaña con un porcentaje de votos, estamos corriendo riesgo, no solamente los ciudadanos a pie, sino hasta la clase media que tiene su auto va a tener que venderlo, o hacer Didi con los Audi. Hoy vos ves que andan haciendo Didi con Audi y decís, che, qué bueno que me vino a buscar. No, te vino a buscar con un Audi porque está en el horno, porque si no con ese Audi se va de vacaciones. Entonces yo creo que hay que estar muy atento. Y a mí lo que más me preocupa es que aquellos que no conocen el peronismo o que no vivieron el peronismo dicen, no, la verdad que cualquier cosa menos el peronismo. Y yo le quiero decir a esa persona, cuando dice cualquier cosa menos el peronismo, está diciendo cualquier cosa, no quiero progresar, no quiero agua, no quiero cloaca, no quiero casa, no quiero trabajo, no quiero jubilación, no quiero vacaciones. Eso es el peronismo. Entonces cuando estamos en contra del peronismo, pero vos estás en contra de vivir dignamente. Entonces yo creo que hay que desmenuzar lo que es el peronismo para toda una generación que por ahí no vivió el peronismo y que entienda que la jubilación también es peronismo, que la asistencia social también es el peronismo. Entonces, cuando vos decís en contra del peronismo, estás en contra de te estás perjudicando vos y tu familia y tus nietos. Entonces yo creo que hay una generación que va a entender eso. Y el 7 de septiembre vamos a tener que llenar las urnas de votos, no solamente en La Matanza, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, yo cuando me invitaron a participar, yo le decía a Gabriel, mira, te agradezco porque a veces uno está hablando en diferentes barrios, yo voy a diferentes barrios, temprano voy hasta el 47 todos los días porque trabajo allá, y voy y vengo todos los días. Ayer estuve en el barrio Independencia. No el funcionario que va a esos barrios, sino va a repartir pan, tiene una panadería el amigo. No es que va al 47 como funcionario a ver algo, no, va a repartir pan, labura como cualquiera de nosotros. Sí, igual hace un mes Fernando sacó un decreto, incorporó al gobierno de la Municipalidad de La Matanza. Sé que tuvo una conversación con Victoria Tolosa Paz, yo estoy en el espacio hoy de Camino a la Victoria, con Victoria, y bueno, Victoria le pidió si me podía contener, porque bueno, yo estaba desocupado desde que asumió Milei, nos sacó a todo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que estuve ahí un año con Victoria. Sí, eso te iba a preguntar más adelante. Bueno, seguimos con La Matanza entonces. Sí, entonces te iba a decir cómo había la pregunta, nos adelantamos un poco, era cómo era el cambio de trabajar en un municipio a ir al ministerio como para planificar en mucho más grande, una bola enorme. Cambio enorme debe haber sido. Mira, yo creo que La Matanza es lo más grande que hay, ¿no? Digamos, las necesidades que hay en La Matanza, más allá que vos te vas al Ministerio de la Nación y tenés todo el país, pero creo que La Matanza vos tenés todas las prácticas para estar en cualquier lugar. Una vez que vos estuviste en La Matanza, donde vos vayas,
es todo más fácil. Vos fíjate que cuando vamos a Nación, Victoria me propone ir a trabajar con ella y nos sentamos a hablar con ella, ¿no? Yo siempre digo que Victoria, la verdad que transmite peronismo y ella dice que va a dejar la vida en el peronismo y vos te das cuenta cuando habla, tiene esa fuerza y a veces que nosotros le decimos, pará y comé un poco porque a veces está recontra flaca. Y transpira peronismo, ¿no? De muy chica ella militó en el peronismo, entonces hablando, me dice, bueno Juan, dice, yo necesito que hablemos a ver qué podemos hacer en el ministerio. Le digo, mirá, Victoria, yo no entiendo mucho ni comedores, ni copa de leche, ni mercadería, la verdad que yo vengo de la urbanización. Lo que sí te digo es que si en Villa Palito hubiese pasado un dirigente político que en lugar de haber hecho todo lo que hizo, no hubiese resuelto mínimamente la cloaca y el agua, para nosotros igual iba a quedar en la historia y la verdad que ahí no iba a ayudar mínimamente en lo que es la salud. Entonces ella me dice, ahí está Juan, bueno, ahí está ¿qué? Y me dice, bueno, hace eso, vamos a hacer baño en todo el país. Entonces armamos un programa que se llama Mi Baño y ahí me dio la posibilidad de recorrer todo el país y hacer baños en los pueblitos más chiquitos donde le poníamos un calefón, le poníamos el baño, le hacíamos una perforación de agua. Entonces, digamos, recorrí el país haciendo, que hicimos muchísimos baños, inclusive en La Matanza también firmamos acá para hacer baño, que sería mejora de baño, y una parte muy chiquita de la necesidad que tiene cualquier familia que vive de un sueldo, ¿no? Que a veces vos te das cuenta que no termina de hacer el baño, o por ahí está haciendo el baño, pero nació otro chico y tiene que darle el cemento y la arena tiene que revocar la pieza en lugar de terminar el baño y está en un ida y vuelta. Entonces yo creo que la gente no se tiene que olvidar que el único que te va a ayudar es un gobierno peronista. Pero no hay que ver al gobierno peronista e identificarlo con una persona. Digamos, al peronismo hay que identificarlo con las acciones que tiene. Y vuelvo a repetir, decir peronismo es agua, es cloaca, es vivienda, es trabajo, es vacaciones, digamos, es salud. Yo creo que hay que ir por ahí, ¿no? Yo, con respecto a eso, le tengo un aprecio especial tanto a Balestrini como a Fernando Espinosa, porque yo fui muchos años maestro en los kilómetros. Y más de una vez me tocaba ir al sepelio de algún alumno que lamentablemente había fallecido por agua contaminada, por no tener un baño como la gente, sino letrina, tener en la casa. Y cuando empezó todo el tema de agua más trabajo, cuando empezó el tema de las cloacas en los kilómetros y cómo se redujo esa mortalidad, para mí me tocó el corazón, porque es muy feo ir a ser maestro, ir al sepelio de un alumno tuyo que falleció por una causa evitable. Bueno, entonces, yo siempre se lo dije, hasta a Fernando se lo dije, yo te tengo aprecio por este tema, después podemos hablar, discutir y demás, pero yo te respeto por este punto, que hoy una familia tenga un baño le cambia la vida. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo y yo sé que es muy difícil ser intendente de La Matanza, igual hay que ponerse en los zapatos de Fernando y no es fácil, ¿no? Pero sí yo creo que en el tema de la cloaca, bien lo decía, nosotros tenemos que saber que en La Matanza se hizo un montón, pero todavía tenés el 50% de la familia sin cloaca. Entonces, los vecinos tienen que saber que lo que se va a votar, tanto en septiembre como en octubre, estamos definiendo si se va a terminar el 50% de cloaca que está faltando en La Matanza, y el agua potable sabemos que hay un 90% y está faltando todavía lugares donde hay un 10% de agua potable que tiene que llegar. Entonces, cuando vayamos a votar, tenemos que saber que no estamos jugando si vamos a tener cloaca o no. No estamos jugando si vamos a tener agua y si nos cobran el agua, si vamos a tener que nos cortan el agua. Ya no es la luz, es el agua. Entonces estamos en riesgo, estamos corriendo un riesgo muy serio, ¿no? Porque esas son obras, sobre todo, que necesitan el acompañamiento de la presidencia de la nación, son obras muy costosas. Con esta suspensión de todo tipo de obra pública, bueno, también ahí es donde pega muy duro. No, lo quieren privatizar a AISA. Si vos privatizás a AISA, no solamente vas a tener que pagar, sino AISA
de última hace las obras con lo que vos pagás, no invierte, ya pasó esto, ya la vivimos. Entonces, cuando privatizan, no es que invierten para poder, invierten en la gente para que la gente pague, no, con lo que la gente paga, con lo que la gente paga, ellos recaudan, pero tampoco no hacen. Entonces, queda todo igual, ellos agarran la ganancia, la fugan y automáticamente nosotros quedamos igual. Entonces, hay veces que uno no sabe cómo explicarle, ¿no?, a la gente que esto ya lo vivimos. Y para mí es súper importante. Hoy que Verónica Magario va a representar la provincia de Buenos Aires, para nosotros también eso es un aliento porque vamos a estar más cerca. El último que tuvimos fue Alberto Balestrini como vicegobernador y nos dio el ejemplo de gestión. Pero para mí acá la clave son dos. Una, estar cerca del vecino y hablar. El vecino, no importa a veces hacer asamblea de 100, 500, no, vecino, porque es de boca en boca. Yo voy todas las mañanas a los kilómetros y ya varias personas me dijeron, Juan, mirá, tenés que traernos la boleta, así nos decís a quién tenemos que votar. Y vos decís, no puede ser que... Y a veces tenemos que entender que nosotros vivimos un microclima que la gente no lo vive. Nosotros nomás estamos dentro del microclima y estamos eufóricos, vamos a votar, le vamos a ganar, y hay que estar atento al que no está dentro del microclima, porque le entra por las páginas, le entra por los teléfonos a los chicos un mensaje que no es el nuestro. Por eso esta gente todavía cree que puede empardarnos, pero yo estoy convencido que la gente tiene que saber que el peronismo es más que las personas, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho la visita. Nos hemos tendido de horario un poco, nos está haciendo seña acá el amigo que nos hace la técnica, que ya se nos acabó el tiempo hace como 20 minutos. Pero bueno, sí, pero bueno, a mí siempre me gusta entrevistarte porque es conocer un montón de historias. Hemos caminado en los mismos lugares, pero en tiempos diferentes. Sí. Yo conozco el antes, vos conocés el después. Y sobre todo la transformación de esos lugares que vos caminaste. Claro, no. Sí, Puerta de Hierro, vos fuiste a Puerta de Hierro. Sí, yo. Digamos, fue a Puerta de Hierro cuando tiramos las casas y empezamos a hacer el asfalto al costado de la vía. Claro, y todo decía que era imposible ese lugar porque estaba lleno de gente que vendía Paco, ¿no? ¿Te acordás? Claro, yo me acuerdo que me contabas que amanecía eso lleno de chicos drogados por el Paco, tirado en medio de la nada. Sí. Más allá que no eran de Puerta y bajaban en el tren y de ahí compraban y algunos quedaban durmiendo, pero ahí pone la decisión política de Verónica Magario fue hacemos el asfalto, y no era solamente el asfalto, sino generar un lugar donde ya la gente no quede ahí definitiva. Entonces, circular, todo lo que sea, hasta el agua, ¿no? Si el agua no circula se pudre. Entonces, digo que en el tema de las villas abrir una calle es la integración urbana. Sí, siempre es valorado ese hecho, siempre he querido entrevistarte. Hemos entrevistado varias veces, la relación tuya con el padre Bachi, la relación con el Papa, en su momento con el Papa Francisco. Es una cosa muy interesante. Hablar con Juan es hablar mucho de la historia de nuestro distrito, porque lo que hiciste es algo... Lo que hicimos. Lo que hicieron. Yo no participé, pero sé que han hecho, todos los que han hecho el cambio en Villa Palito, es algo a nivel latinoamericano mínimo, es la experiencia más exitosa en cuanto a urbanización de una villa o de un asentamiento. Mira, yo creo que hay algo clave, que cuando a veces, en el caso tuyo, yo no te conocía en ese tiempo, pero todos fueron protagonistas y partícipes de la urbanización. Yo me acuerdo que yo vendía diario en ese tiempo y lo venía a ver a Paz, que era un periodista que estaba en Popular, en Matanza. Popular, claro, y los vecinos no creían algunas obras que iban a venir. Entonces yo venía y lo hablaba, le digo, mirá, si en el diario sale que en Villa Palito se va a hacer tal cosa, la gente cree. Y si yo le digo personalmente, porque hablé con Alberto Balestrini y en ese tiempo Antonio Goliciño, no me creen. Entonces me decía, bueno, vamos a hacer una nota. Y al otro día yo vendía el diario. Entonces yo vendía el diario en Palito, le decía, mirá lo que salió en el diario, y al otro día tenía la asamblea 500, 600 personas porque salió en el diario. Entonces, vos fíjate qué importante que era la prensa. Yo creo que en ese momento, Diario Popular, que era La Matanza, para mí fue protagonista. Y ellos por ahí habrán dicho, yo no hice nada. Sí, hiciste. Por eso es un trabajo colectivo de participación, ¿no? Bueno, te agradezco mucho que haya venido.
Roberto, te agradezco mucho. Al contrario, un gusto, un placer. Nos estamos encontrando el próximo lunes Dale. en esto que hemos llamado Quinto Poder TV. Igual la edición del jueves vamos a pasar los videos del semanario. Y bueno, nos estamos encontrando el próximo lunes a las 12, de 12 a 14 horas en este espacio. Muchas gracias al Nacional de Matanza que permitirnos hacer esto en su casa. Y bueno, sigamos adelante. Bueno, no, yo te doy gracias y luego lo último que quiero decir es que tenemos que tener un gobierno peronista para que Cristina esté libre. Yo creo que es una dirigente, una de las más importantes en toda la historia de Argentina y no puede estar presa por algo injusto, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, a tu hijo que nos ha sacado muchas fotos y bueno, nos vamos y nos estamos reencontrando el próximo lunes. Gracias.